Ahora sí, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar al segundo eje, porque si no nos vamos a quedar cortos de tiempo. Bueno, felicitaciones por esta primera experiencia a todos los que tomaron la palabra. Pasamos al segundo eje del debate, que es democracia y derechos humanos. Voto joven como herramienta de transformación. La importancia de la participación de los pibes y las pibas en las urnas y en las listas. Bueno, como decíamos al principio de la sesión, tenemos la suerte de tener candidatos, candidatas, concejales, concejalas y funcionarios jóvenes que están ocupando las listas, que están, bueno, este espacio que tenemos hoy. Y parte de la construcción de la orden del día también trajo un poco a debate esto, la importancia para algunos y no tanto para otros de poder votar a los 16 años, de tener esta herramienta, de reconocerla como una herramienta de transformación, una herramienta de poder para los pibes y pibas a la hora de decidir qué tienen que hacer o qué esperan los pibes de los candidatos y candidatas. Bueno, digamos que se fue armando un poco por esa línea, así que bueno, estaría buenísimo que empecemos el debate como antes, con esta, no sé si alguno ya había levantado la mano. Ah, bueno. Lourdes Suárez, Banca 7. Muchas gracias. Bueno, nada, traigo unos datos que me parecieron interesantes. em, Sobre todo también celebro este Consejo Deliberante joven y sobre todo el real, que la verdad que hay una transformación generacional muy interesante y la verdad que está muy bueno. Eh, Tomando unos datos de las elecciones de 2021, las juventudes de entre 16 y 29 años representamos el 27% del electorado. Yo creo que en las elecciones de este año va a ser un poco más. Eh, es un porcentaje muy importante y la verdad que está muy bueno. Un total de 9.133.475 electores y electoras, de los cuales 49% somos mujeres y 51% son varones. Desglosando esto, los primeros electores, los pibes y pibas de 16 y 17 años, constituyen un total de 795.561.000 y representan el 2,32% del padrón a nivel nacional. Sí, es importantísimo. Y las juventudes de 18 a 29 años somos un total de 8.337.914 y representamos el 24,29% del padrón restante. ¿Sí? Me parece sumamente importante la participación de los jóvenes, que los jóvenes sepan qué es lo que que está eligiendo, qué es lo que están votando, que vayan a votar sobre todo, porque son los que en definitiva van a manejar las riendas del país, de la provincia y bueno, sobre todo de Moreno, que es lo que no tiene que interesar. Entonces, nada, la ampliación de estos derechos políticos me parece súper valorable y nada, fomentarlo y que los pibes vayan a votar es sumamente importante. Gracias. Juana Luna, Banca 10. Bueno, tomando un poco a consideración lo que la presidenta decía, que hay un montón de autoridades, de concejales, de futuros concejales, me parece, ya que el tema tiene que ver con democracia y derechos humanos, el programa Jóvenes y Memoria, que funciona hace 21 años, que hay más de 200.000 pibes que participaron, que durante los gobiernos de Néstor y Cristina, bueno, se potenció un montón ese programa, que las experiencias para los que estuvimos dentro del programa están buenísimas. Estaría bueno pensar algo a nivel acá regional, a nivel municipal, que tenga que ver con un intercambio y una experiencia de programas que estén en los secundarios, puede ser también universidades, centros de formaciones docentes, que retome un poco la historia de Moreno y qué pasó durante la dictadura con Moreno. Y nada, bueno, eso ya sería como tarea también de los concejales, concejalas presentes, pero nada, sería como una buena iniciativa para pensar algo a nivel regional que tenga que ver con la recuperación de la memoria y seguir trabajando ante un montón de discursos de derecha ahora sobre el negacionismo, sobre
bueno, estos discursos que no son 30.000 y demás, seguir trabajando la memoria, seguir trabajándola desde nuestro municipio, con propuestas locales que recuperen la memoria e historia de Moreno. Era eso. Muchas gracias. Banca 22, Rodrigo Sato. Ahí está. Yo por ahí hacer un comentario pequeño, que era algo que también mencionábamos en la comisión. Es muy interesante si uno mira, por ejemplo, los números de distintos organismos nacionales. Una persona es considerada población económicamente activa a partir de los 14 años. Según, digamos, lo que dicen nuestras instituciones, podés laburar antes que votar, de hecho, que esa cosa que es un poco fuerte a mi criterio personal. Y por eso me parece muy interesante y muy bueno el poder destacar que se implementó el voto joven, pero porque además justamente, y también un poco relacionado con el tema anterior, suele existir el prejuicio de que los jóvenes por ahí no tenemos ideas formadas o estamos medio perdidos. Creo que me parece que es la mayoría de las caras conocidas que veo aquí, la mayoría militamos incluso desde antes de los 16. Cuando llegamos a los 16 ya estábamos preparadísimos para llevar adelante escuelas, fiscalizar, lo que sea. Y me parece que sí, que es muy importante y celebro porque creo que ayuda a fortalecer nuestra democracia el hecho de que todos los jóvenes tengamos el derecho a votar. Así que nada, muchas gracias. Bueno, eh, de repente estamos todos recalmados. Bueno, Nur Heredia, Banca 4. Sí, bueno, gracias, presidenta. Para mí, el voto joven es muy importante, hay que celebrarlo, pero me parece que estaría bueno también, por el punto anterior, que no llegué a desarrollar, pero los centros de estudiantes también son importantes, son donde los estudiantes y las juventudes se pueden expresar, más cuando se atacan los derechos de los estudiantes. Estuvimos hablando de Sandra Rubén, de las condiciones de las escuelas. Entonces, las elecciones son importantes, hay que ir a votar los representantes, pero también hay que organizarse y defender la educación pública en los centros de estudiantes, por eso son importantes las asambleas, para que todos puedan expresar su voz y bueno, armar planes de lucha cuando son necesarios, ¿no? Eso. Gracias, compañera. Banca 13, Milagros. Pido de nuevo la palabra. Gracias, señora presidenta. Soy representante de la corriente de la militancia y, bueno, nacional. La importancia de que los jóvenes no solo participemos en la votación, sino también en la fiscalización, para saber y entender de qué forma se realizan los actos eleccionarios para luego tener opinión de realizarlo. La votación es lo que define el futuro de nuestro municipio, gobierno provincial y nacional. Entonces es cuando debemos expresar mediante el voto qué es lo que queremos para nuestro futuro y no quedarnos en casa. Muchas gracias, señora presidenta. Buenísimo, buenísimo aporte. Bueno, ¿alguno más para Maximiliano Ríos, Banca 3? Gracias, presidenta. Bueno, sumarme un poco a lo que decían los compañeros. Creo que en esto vamos a estar la mayoría de acuerdo en la importancia que tiene la juventud. Se fueron en los distintos discursos del punto anterior, también se fue viendo esto de rescatar un poco el cambio generacional que se dio adentro de este Consejo Deliberante, adentro de las listas, de que cada vez tengamos más jóvenes involucrados en la política. Muchos lo hacemos desde la adolescencia, como decía el compañero Sato, nos conocimos a los 15 años como presidentes del centro de estudiantes de nuestras escuelas. Yo quería recalcar esto, la importancia que tenemos que llevarle a la juventud de implementar mecanismos desde el municipio, desde los jóvenes que militamos acá en Moreno, para poder atraer a la juventud y que se acerque a votar. Tenemos una juventud muy desanimada, no que está en la derecha como nos quieren vender. Muchas veces nos quieren vender un discurso de que la juventud se fue hacia la derecha. Eso sí que no lo comparto. Yo creo que la juventud está acá hoy presente y queda claro que no es así. Entonces sí que como jóvenes que militamos el distrito de Moreno, que militamos los barrios, que estamos con la gente,
salgamos a pedirle a los jóvenes que voten. Después vemos hacia dónde queremos que se redireccione ese voto, pero sí que participen. Se están cumpliendo 40 años de democracia y me parece que tenemos que salir también con ese discurso, hacer valer eso, nada, por todos los compañeros detenidos, desaparecidos, hacerle entender a la juventud la importancia que tiene que puedan definir quiénes quieren que los representen en este Consejo Deliberante, en la Cámara de Diputados, a nivel nación. Y quería sumar algo que no se tocó en el punto anterior, que es una de las cosas que habíamos hablado en la reunión, ya que estamos hablando por ahí de los derechos y demás. El tema del boleto terciario estaba dentro de los puntos, bueno, se hizo largo el debate. Actualmente tenemos una ley provincial de boleto educativo gratuito, la ley 14.735, que establece el boleto educativo para todos los niveles de la provincia de Buenos Aires, inclusive los terciarios, las universidades, los centros de formación profesional, los bachilleratos populares. Hoy actualmente yo lo extendería también a los fines, a los CENS, que no están incluidos. Hoy actualmente solamente los estudiantes terciarios, los que van al CENS, los que van a fines, los del centro de formación profesional y de los bachilleratos, son los únicos que no cuentan todavía con este derecho, que es una ley que cumple ahora en julio de este año, 8 años de haber sido sancionada. En su momento, cuando lo reglamenta la gobernadora María Eugenia Vidal, no hace falta volver por sobre todo lo que ya se dijo, no estaba en su cabeza poder llevar este derecho a los estudiantes terciarios, justamente su política se basó en el recorte a la educación, incluso ni siquiera la totalidad de las universidades de la provincia de Buenos Aires contaban con este derecho. Fue la gestión actual de Axel Kicillof el que pudo extender a todas las universidades de la provincia de Buenos Aires el boleto educativo gratuito. Y por otro lado, recalcar que también se puso este año, después de mucho en discusión en la provincia, el tema de poder llevárselo también a los estudiantes terciarios. Bueno, no hace falta recalcar los problemas que tenemos con transporte también, las cámaras de transporte con las que no estamos pudiendo acordar para que se pueda extender este derecho a todos los estudiantes de la provincia. Si tenemos que hablar de planeros, que también en un momento se mencionó, creo que los dueños de las empresas de transporte son los primeros. Cada vez tienen más subsidios y todos los meses tenemos el boleto cada vez más caro también. El servicio no mejora, no hace falta tampoco volver por sobre eso. Pero también quiero resaltar que hay una ordenanza de este Consejo Deliberante del año 2017, de septiembre del año 2017, presentada por el concejal aquel entonces Walter Correa, que establece que se haga una prueba de factibilidad, no sé bien si está dicha la palabra, para que la Perlita pueda decirnos si se puede implementar este boleto o no. Tengo entendido que esa prueba jamás se hizo, que nunca se hizo ningún relevamiento, ningún censo, ni nada para ver si esto se podía extender a los estudiantes del nivel terciario. Moreno cuenta con 5 institutos terciarios actualmente que tienen alrededor de 7.000 estudiantes de nivel terciario que se movilizan todos los días por nuestro distrito. Cuenta con uno de los institutos más grandes de la provincia de Buenos Aires también, que es el Instituto Ricardo Rojas, al que pertenezco, con 9 carreras y con 3.000 estudiantes de matrícula actualmente. Entonces me parece que voy a aprovechar que están acá los concejales, los futuros candidatos, los candidatos también a concejales, para pedirle que puedan poner esto en discusión y se haga o se lleve adelante algún proyecto, algún mecanismo, por lo menos desde el municipio, como se ha implementado en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, para que los estudiantes de Moreno podamos tener también este derecho. Todos sabemos lo complicado que es ser joven, estudiar, trabajar y muchas veces cuando tenemos una familia también. Y la verdad es que el no poder pagar, no poder cargar la SUBE o tener que elegir entre comprar una fotocopia, cargar la SUBE o tomarme un café, cada vez se hace más complicado. Y esto termina llevando a que muchos estudiantes del nivel terciario abandonen. Entonces, me parece que muchas veces hablamos de inclusión, de educativa, de leyes que hablan de incluir,
Me parece que esto es una de las leyes, poder armar algún proyecto o algo que beneficie a los estudiantes del nivel terciario con este boleto gratuito, va a hablar verdaderamente de inclusión en todo el sistema educativo. Y después también podemos dar la discusión y bueno, que se implemente la ley, se reglamente la ley como corresponde a nivel provincia, ¿no? Digo, también llevarlo a los compañeros de los centros de formación profesional, de los CENS, de los FINES. Eh, Nada, quería sumar solamente eso. Bueno, voy a hacer una aclaración. Justo también está el compañero Lucas Franco, concejal actual y precandidato. Este año está en funcionamiento la Comisión de Fiscalización de la Perlita, que es parte del pliego, y este tema del transporte y puntualmente del boleto terciario es algo que se le viene pidiendo a la empresa. Todos sabemos, y si no lo saben, lo contamos, el monopolio, que es la Perlita, sociedad anónima, y lo que cuesta acordar y las reuniones que tuvimos con la empresa para que cumpla tanto en lo que es el transporte para los vecinos y vecinas para que viajen bien y muchos puntos, entre esos que tengamos un boleto terciario. Es algo que se viene trabajando, que nos venimos reuniendo, que se notifica que hay un ida y vuelta, pero la empresa sigue haciendo lo que quiere, ya que es una empresa que, como comunicamos muchas veces, tiene negociados históricos con mucha gente que pasó por el Consejo Deliberante. Y bueno, a pesar de que hoy en día, a pesar no, por suerte, hoy en día hay una comisión de fiscalización que integran varios concejales que están presentes. Es una lucha que estamos dando día a día para que esto se cumpla, porque sabemos que es un pedido histórico del Consejo, pero seguimos en ese ida y vuelta donde, bueno, siempre hay excusas, pero todos conocemos lo que es la Perlita. Así que les mandamos un saludo y les pedimos a través de la sesión, si la están viendo, y si no después le mandamos el videito de que tenemos en agenda todavía y que vamos a seguir reclamando el boleto terciario para Moreno. Nada más. Tiene la palabra Simón Lombardi, banca 15. No, yo ahora como pibe de 6 años agradezco que mis compañeros, pibes de 6 y 7 años, podamos votar. Le agradezco a Cristina y Néstor, más que nada, que fueron los que sacaron el derecho que la edad menor sea, la edad mínima para votar sea a los 16 años, pero también le agradezco más que nada a toda la lucha estudiantil que hubo de los 60 años, que desde los años 60, que estuvieron poniendo el cuerpo, desaparecieron, fueron torturados, asesinados, pero actualmente gracias a ellos es que los pibes podemos votar, podemos tener decisión en qué va a ser nuestro candidato y qué nos va a representar, porque sabemos que a futuro él va a ser lo que va a hacer dar la consecuencia de lo que nos pasa a nosotros y cómo vamos a tener nuestra Argentina como país. Después, con lo que decía Max y con lo que la juventud está despolitizada, me encantaría negarlo, pero no, en cierto punto es así. Se está perdiendo todo ese encanto que hubo en su momento. No se está hechizando para nada, pero se fue desvirtuando un poco. Yo creo que para eso es fundamental los centros de estudiantes que mantengan las elecciones todos los años, ahí dando apología al voto, que los pibes ya que estén en primer año, a los 12 años, puedan hacer su primera elección, su primera votación, y eso un montón le empuja al voto joven. En mi colegio, por ejemplo, el Creciendo Juntos, Colegio de Gestión Social de Barrio Parque, los pibes de primer año van y en segundo ya la tienen re clara y después ya a los 16 años y ya tienen el toque cómo ir a su escuela, fijarse en el padrón y votar. Después también es muy importante esto, lo de las mesitas con padrones. En mi colegio también lo estamos haciendo y con el MES, el Movimiento Estudiantil Secundario, lo estamos intentando que ya todos los colegios, sentarnos ahí en un recreo con una compu y van pasando los pibes y se fijan dónde votar. Se hizo también antes para cuando se podía llegar a reclamar, ya listo, ya pasó, pero actualmente estamos haciendo eso y nos parece fundamental para que todos los pibes puedan llegar y puedan hacer valer su voto con la ley que salió gracias a Néstor y Cristina. Cierro. Ahí.
Tiene la palabra Rocío Amil, banca 1. Gracias, presidenta. Bueno, con respecto al voto terciario, este Consejo Deliberante, como bien decía, aprobó la resolución este año donde pide que establece que se cumpla la ley de boleto terciario, pero el monopolio de la Perlita se niega a cumplirlo y es el mismo monopolio que le debe 14 toneladas de asfalto a este municipio. Por eso, bueno, por suerte, el contrato de esta empresa termina en el 2026, pero por eso necesitamos el compromiso de los concejales de todas las fuerzas para prohibir, no sé si prohibir, pero para detener que se vuelva a formar un monopolio de transporte local en el municipio de Moreno. Por eso, como estudiante terciaria, pido a todos los concejales de todas las fuerzas que por favor pongan en práctica herramientas que necesitamos para hacer cumplir esta resolución. Gracias. Gracias, compañera. Tiene la palabra Bregoli Sofía, banca 2. Gracias, presidenta. Bien, volviendo a todo esto del voto joven, la verdad que está bueno que lo hayan implementado, ya que les pibes ya como que saben cuándo y dónde votar, ¿no? Pero también les quiero pedir a los jóvenes que vean bien la propuesta de cada, vendría a ser de quienes se postulan, porque la otra vez vi a un chico que le hacían una entrevista y le decían, vos querés votar a Milei, pero ¿por qué lo querés votar? Y le contestó al periodista, porque me gustan las propuestas que hace. Y le dice, bueno, a ver, decime una de todas las propuestas que él hizo, decime una de todas las que él propuso. Y dijo, bueno, ni idea, no tengo ni idea. Y por eso le quiero pedir a los jóvenes de 16 para arriba que por favor sepan bien a quién votar, porque la verdad que no está bueno que voten así porque, no, lo voto a este porque tiene todos los pelos así todos desarreglados, porque quiere salir a gritar a las calles, porque tiene ojos azules, lo voto por eso. Que sepan bien exactamente las propuestas que tiene. Nada, eso, gracias. Bueno, si no hay ningún orador más, Luciano Lazarte, banca 20. Bueno, yo quería agradecerle, presidenta, y a la Comisión de Juventudes, ya el espacio mismo para poder generar la participación política de los centros de estudiantes, terciarios, universidades y todos los alumnos jóvenes que integramos nuestra comunidad de Moreno. Quería agradecerle y a la vez también comentarles a todos los funcionarios que actualmente están escuchando que apuesten más a la juventud, más a las herramientas tecnológicas en las escuelas y no a los recortes de las computadoras, porque sí es necesario la tecnología. Ya yo como maestro mayor de obra, a punto de recibirme, quiero comentarte que para actualmente un recorte de horas de dibujo a una escuela técnica no te va a ayudar. Y menos tampoco cuando te dicen que no sabes leer ni sumar, cuando te recortan matemática, cuando te recortan los horarios del turno noche. Las materias te las recortan, no creo que vayas a aprender así. Y cuando también te sacan la computadora, que es el futuro, porque para cualquier trabajo ahora tenés que presentar un render, que un render es un modelado 3D, presentar un proyecto, entonces eso es el futuro. Para cualquier colegio tiene que tener un conocimiento por lo menos básico de Word, Excel, y eso no necesitas internet para trabajar, pero sí necesitas una computadora. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles y agradecerles a todos aquellos que estén apostando, como acá se viene apostando, con la ley que adhieren a la ley del centro de estudiantes y a la ley de igualdad, conectar igualdad. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Nur Heredia, banca 4. Yo algo cortito por lo que se estaba diciendo de que la juventud, si bien la rebeldía no es por derecha, como dijeron, tampoco es que está despolitizada. Y también hay responsables políticos de que la juventud no salga a las calles y se defienda. Los centros de estudiantes, por ejemplo, cumplen un rol fundamental cuando tendrán que llamar a asamblea para organizarse. Y en eso el Rojas tiene una historia de lucha muy importante, además de lo de Sandra, cuando fue la lucha por lo de Sandra y Rubén, sino también por
por el instituto que se mejoró gracias a la lucha de los estudiantes en las calles. Entonces, nada, yo quiero recalcar eso, que los centros de estudiantes son fundamentales para que los estudiantes se puedan defender y puedan enfrentar las políticas de ajuste de todos los gobiernos, porque así como ajustó Cambiemos, también ajustó el peronismo. Entonces, nada, recalcar eso por un lado. Y también por el tema del boleto, estamos hablando de que el proyecto está, pero que no se cumple, que hay como resistencia de la empresa Las Perlitas, pero ahí también de vuelta insisto en que los centros de estudiantes, así como se conquistó la mejora en el Rojas con los estudiantes en las calles, también se puede conquistar de esa manera el boleto educativo acá en Moreno, que es una lucha eterna del terciario. Eso nada más, gracias. Gracias. Tiene la palabra Micaela Junco, banca 6. Gracias, presidenta. Me quiero referir más a la democracia y derechos humanos que era el eje, pero cortito, agradecerle a la compañera Nur, que reconoce que el Instituto Rojas ha mejorado notablemente y que hemos tenido un instituto nuevo gracias a la lucha estudiantil conducida hace años por el Centro de Estudiantes que es Unides por el Rojas y del que Maxi hoy en día es presidente y conducción. Y además, reconocer, digo, fue una lucha de años y que con el gobierno de Axel Kicillof y el gobierno municipal de Mariel Fernández, hoy en día tenemos un edificio nuevo que es algo histórico para nuestro distrito. Entonces, los derechos se ganan en la calle, así lo hemos demostrado, y así hemos seguido buscando, reclamando y formándonos para construir nuestros derechos. Los derechos no solamente se sueñan, sino que se militan, y así lo hemos demostrado largamente. Las juventudes, hemos llegado a los lugares de representación, que hoy ustedes dos estén ahí. Yo tengo el honor de ser compañera de Marisol hace muchísimos años, y un orgullo de que se creen estos espacios para los pibes y las pibas de Moreno, y de pensar en todo lo que discutimos en el primer eje, ¿no? De que en muchos lados nos quieren vender adoctrinamiento a lo que es la politización, y que nosotros y nosotras y nosotres tenemos en el cuerpo a 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que nos han mostrado que la política es una forma de vivir, una herramienta de transformación que hemos adquirido muchísimos jóvenes desde el 2003 para acá, siguiendo el legado de los 30.000, siguiendo el legado de quienes resistieron en los 90, y que desde el 2012 podemos tener el honor también de que nuestros pibes y pibas de 16 y 17 años puedan elegir. Entonces me parece sumamente central plantearlo desde la importancia de decir nuestros pibes y nuestras pibas tienen plena conciencia de lo que nos pasa porque lo viven, porque lo transitan, porque lo militan. Pensar que no es así, o pensar que algún beneficio social, o pensar que alguna beca, o pensar que cualquiera de estas cuestiones que son derechos adquiridos por la sociedad argentina pueden cambiar el voto, pueden direccionarlo o pueden cambiar algo, de subestimar a las juventudes que hoy en día están demostrando. Digo, pibes y pibas muchísimo más jóvenes que yo están hoy acá planteando la importancia de los centros de estudiantes y la importancia de la participación política. Entonces hay que defenderlos. Néstor nos pidió que seamos transgresores y lo estamos haciendo, asumiendo los lugares que hay que asumir, defendiendo lo que hay que defender y defendiendo, por ejemplo, los derechos humanos que en nuestro país hemos sido pioneros en juzgar, por ejemplo, a los genocidas sin necesidad de que intervengan organismos exteriores ni internacionales. Y quiero recalcar, porque lo del adoctrinamiento no digo que lo quiero volver a poner en discusión, pero cuando nos hablan de adoctrinamiento muchas veces a los docentes no nos dejan hablar de los 30.000, o no nos quieren dejar hablar de los 30.000, o ponen en duda de que sean 30.000. O ponen en duda de lo que fueron los montoneros, o ponen en duda de lo que fueron los compañeros detenidos desaparecidos porque algo habrán hecho. Entonces me parece sumamente necesario volver a un proyecto que en el 2021 presentó nuestro compañero Walter Correa, un proyecto antinegacionista que se presentó en diputados de Nación y que quizás desde el municipio podemos hacer alguna ordenanza en ese sentido que hable de que en nuestras escuelas, de que en nuestros espacios donde las juventudes participan, no se permitan discursos de odio que reivindiquen o que pongan en duda lo que fue el genocidio, lo que fue todo lo que ha sufrido nuestro pueblo y que ahora lo tildan de se intenta politizar. Nuestras juventudes están politizadas porque desde que nacemos en Mariano Moreno somos
políticamente activos, porque nuestro municipio tiene una historia de lucha y hay que defenderla, no nos vamos a esconder de eso, la política se defiende y por eso hoy todos y todas estamos acá. Muchas gracias. ¿No hay más oradores? Anotados, no hay nadie más. ¿Alguno quiere...? Vale. Responder que me sentí aludida. No, para aclarar lo que dije sobre el Rojas, justamente que los estudiantes se organizaron en el medio de lo que pasó de Sandra y Rubén, pero no hay que olvidar que en ese entonces estaba Baradel dirigiendo el sindicato, fue el peronismo el que dejó pasar el ajuste de Cambiemos, y además el ajuste que estamos viviendo ahora en la educación, donde se recortaron 50.000 millones en el presupuesto de educación, es del peronismo, y ahora actualmente no se llaman asambleas en el Rojas ni en la universidad, cuando en Jujuy están reprimiendo a los estudiantes que se organizan junto a los docentes. Entonces, nada, para que no se malentienda, que no es una felicitación a ustedes, sino que es a los estudiantes que se organizan y pelean por la defensa de la educación pública. Gracias. Ya se saben cuándo se sienten aludidos, todo, me encanta. Bueno, tenemos una oradora más. Ernestina Soler. Banca 9. Hola, gracias. Hablando de los derechos humanos, me parece importante volver a repetir, o mejor dicho, a hablar y debatir sobre la implementación de guarderías en secundarios, en terciarios, universidades y fines, ya que va a tener un impacto positivo en las y los estudiantes morenenses que son madres y padres. Teniendo también en cuenta que las campañas que se llevan a cabo, que se habla de educación integral, educación sexual integral, hay casos en los que las mujeres se embarazan a temprana edad. Por cuestiones familiares o cuestiones económicas no pueden contratar o dejar a cargo a alguien que cuida a sus hijos, hijas, hijes o bebés. Entonces, me parece importante que se debata, se charle sobre esto, que la implementación. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Juana Banca 10. Tomando un poco lo que estaba diciendo mi compañera, lo iba a dejar pasar para el próximo punto, porque ya se está haciendo como un poco largo para todos. Y nada, pero sí es importante, ya que hay muchos concejales presentes, que pensemos en algún tipo, en Moreno ya está funcionando, en un colegio secundario, una sala maternal que depende de un jardín estatal y está funcionando dentro del secundario para aquellas madres que quieren seguir estudiando y no pueden, porque ya sabemos que las mujeres no solo estamos a cargo muchas veces de nuestros hijos, familiares y demás, a la vez tenemos que trabajar, a la vez queremos estudiar, y bueno, es necesario que se abran estos espacios. Con esta gestión se abrió una dirección de jardines comunitarios, que son jardines justamente atendidos por la comunidad, que vienen un poco a ayudar a todas estas madres que muchas veces no tienen dónde dejar a sus hijos. Como son jardines que no están dependientes del Estado, pueden participar en doble jornada de los niños, entonces nada, ayuda un montón a las madres que tienen que trabajar, pueden dejarlos doble jornada, pero bueno, es necesario que a través de este cuerpo, ¿no?, se puedan pensar nuevos espacios de cuidado, que no solo tengan que depender de las mujeres, sino también que el Estado un poco tome esa tarea y las mujeres podamos estudiar, trabajar y cumplir con nuestras cuestiones también. Nada, era eso. Gracias, compañera. Quiero agregar algo porque recién la vi a José, no sé si anda por ahí, pero José es compañera concejal y es una compañera que viene acompañando mucho junto a otra compañera que está acá presente, Lore Alderete, la lucha
del feminismo, la lucha por los puntos violetas y puntualmente el reconocimiento a José, porque José es una mamá concejal que milita un montón y que siempre anda corriendo por Pilar, porque la tiene que ir a buscar, porque Pilar tiene que venir y fumarse las sesiones. Nada, puntualmente con esto, lo que significa ser mujer, tener una responsabilidad, querer estudiar y a veces lo limitadas que todavía estamos cuando también queremos maternar. Tenemos como que planificar si somos madres o no, y si vamos a ser madres, a dónde voy a dejar el pibe cuando tenga que ir a la sesión, o a dónde voy a dejar si quiero empezar una carrera. Entonces creo que este tema que salió el otro día en la reunión es algo que también tenemos que tener en agenda, ver las guarderías o los espacios para que también las compañeras nos podamos realizar desde nuestros espacios, desde nuestros lugares. Así que nada, aclarar eso. Brandon, ahora sí, tiene la palabra Brandon, banca 24. Bueno, todo lo que diga va a ser muy... Así sacamos un poco el aburrimiento. Está bien. Sí, así no. Si no, no existiría la democracia. Justo tocaron el tema este que quiero hablar sobre guarderías. Sí. Bueno, antes que nada, igual vamos a hablar un poco de democracia y derechos humanos. Muchas gracias a todos, sí. Por más que hayamos debates y tengamos diferencias de pensamiento e ideologías, es importante ver a tantos jóvenes acá. Realmente yo sé que cada uno de ustedes y de nosotros, ¿no? Nos costó llegar hasta donde llegamos y que estemos acá, así que muchísimas gracias literalmente a cada uno de ustedes. Por otro lado, hablemos de guarderías y terciarios y universidades en fines, sí. En mi pensamiento, yo creo que la educación tiene otras prioridades, sí. La verdadera pregunta en este debate es, ¿Moreno realmente tiene la infraestructura para apoyar las guarderías que están solicitando? Yo creo que no. Nuestros colegios carecen de infraestructura adecuada. Los niños no tienen una alimentación digna, a pesar de los esfuerzos de Gisela Agostinelli durante años. Los comedores no funcionan correctamente y los padres se quejan de la falta constante de clases. Tiene que haber 180 días de clases por año y no los hay. Lo sabemos que no los hay. ¿Sí? Pero esta discusión no es solo económica, sino también es política. ¿Realmente queremos que nuestros hijos circulen en espacios con condiciones nefastas? Creo que es más viable que la educación secundaria y terciaria para madres y padres, ¿sí?, con hijos se lleve a cabo en la virtualidad. No debemos arriesgar la seguridad y el bienestar de nuestros hijos debido a la falta de infraestructura, alimentación y otras carencias del gobierno en las escuelas. El adoctrinamiento es otra preocupación en este eje, ¿sí? No es suficiente con adoctrinar a nuestros niños en primarias y en secundarias, que ahora también quieren influir desde la temprana edad, desde los infantes. Para agregarle realismo a la discusión, basta con mirar a nuestro vecino en Moreno. Muchos padres no quieren ni salir de su casa porque temen por su seguridad. Acá le respondo a mi compañero que yo también fui a una escuela técnica, ¿sí? Y voy a la universidad, sé hacer renders y estudio arquitectura. Muchos corren a la parada de colectivo hasta su casa, ni siquiera porque les roben, sino porque llegar vivos. Entonces la discusión debe ser, ¿soy madre y vivo en Moreno? Vivo asustada cuando mis hijos salen de la escuela técnica a las 10 de la noche y los espero en casa. Vivo asustada cuando mi hijo sale de casa y va hasta la parada de colectivo para ir al colegio. Vivo asustada porque soy madre soltera y ni un patrullero pasa por mi casa. Acá voy a contar un pequeño relato y un pequeño testimonio personal, ¿sí? Yo fui criado acá en Moreno, obviamente nací y criado en Moreno por una madre soltera, ¿sí? Mi familia también vivió violencia de género. Mi mamá logró escapar, logró separarse y mi mamá también hizo los fines, ¿sí? Yo tenía 10 años, mi hermano tenía 4 o 6 y vivíamos en un departamento solos. Y mi mamá llega corriendo, asustada, golpeándome la puerta, ¿sí? Y diciéndome, me robaron, me quisieron robar, ¿sí? O sea, ustedes imagínense a esa madre llevando a la guardería, yendo y viniendo con su hijo en los brazos. Yo creo que la verdadera solución, como lo dije desde un principio, es que sea virtual
y no agregar más gasto en lo que es que sea en infraestructura para que sea presencial. Es hora de tomar medidas para mejorar la calidad de la educación y la seguridad en nuestro distrito. Necesitamos soluciones concretas para garantizar. Yo tenía 12 años y mi hermano 4 y me dijo, me robaron. Sí. Realmente mi mamá estaba muy asustada porque estaba dejando a los chicos solos en casa y yo no sé si la prioridad de mi mamá era que una guardería para llevarlos y tenerlos ahí y traerlos de noche hasta mi casa. Creo que lo más conveniente era tener y poder hacer los fines vía virtualidad. Sí. Siendo un poco más estrategas, ¿no? En lo que es lo que creo que es la prioridad de hoy en día. Para terminar, es hora de terminar las medidas para mejorar la calidad de la educación, ¿sí? Y la seguridad en nuestro distrito. Necesitamos soluciones concretas para garantizar el futuro más prometedor de nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, Brandon. A modo de chiste, ¿no? La censura, porque sabemos que se cortó la luz y que nada fue adrede, por eso volvemos a retomar la sesión. Acá censura no hay. Seguimos con la banca número 22. Rodrigo Sato. Bueno, tengo bastantes cosas para decir en este momento. Gracias, señora presidenta, me olvidé. Prioridades de la educación. Qué palabra compleja, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de la educación? Digamos, usualmente yo creo que muchas veces tenemos por ahí un poco la idea del capitalismo, de productividad, demás, pero la educación también es un espacio de contención, por ejemplo. A veces es incluso el único espacio de contención que tienen muchos de nuestros pibes y pibas. Y por eso también hablar del gasto me suena un poco complejo. Por ahí si entender la contención como un gasto, si se entiende la contención como un gasto, bueno, por ahí estamos hablando de una diferencia más de concepción. Con la infraestructura que falta, sí, quizás es cierto que hoy no tenés la infraestructura para hacerlo, pero después hablamos de políticas concretas y esta es una. Y el hecho de que nos falten cosas no tiene que ser un impedimento porque justamente estamos acá para crearlas. Eso me parece un eje bastante central. Después con la idea de la virtualidad y demás para los jóvenes padres, me parece que ahí también hay que entender lo que es una política inclusiva. La idea de esta política, que yo la entiendo como algo para incluir a los jóvenes padres, a ver, una política está hecha para que la persona pueda mantener más o menos los aspectos de su vida sin que se vea de manera grandes alteraciones, ¿no? Explicado de otra manera un poco mejor, la idea sería que los pibes puedan seguir compartiendo con sus compañeros, puedan seguir estando, no que estén encerrados en su casa, lejos de todos los demás, porque de ahí la política justamente ya no es 100% inclusiva. Vos sos padre, andate a tu casa, no compartas con los demás, no sé si es muy inclusivo que digamos. Después, bueno, hablando un poco de, también se habló del adoctrinamiento de la ESI a los chicos, ahí me voy a detener un segundo a nombrar por ahí, si uno lo busca, me parece que hay cientos de testimonios de chicos muy chicos, edades incluso de jardines, que después de clases de ESI empiezan a comentar, che, pero en mi casa se da una situación de violencia, che, pero a mí me pasó esto, che, pero justamente, y volviendo a lo que hablábamos antes, la ESI no es solamente aprender a usar un método anticonceptivo, sino que es también empezar a entender montones de cosas de cómo son nuestras relaciones en general. Bueno, un poco algo que me olvidé de decir con respecto a esto de la inclusión, también me parece, y hablando un poco de esto del tema de los gastos, la educación virtual sería transferirle los gastos directamente a las personas que tienen que pagar el internet. Entonces no sé hasta qué punto, reitero con esto del tema de la inclusión. El tema de los impuestos, ahí entramos en una discusión más amplia. Sí tiro como dato, la realidad es que la carga tributaria argentina no está ni cerca de los países que tienen la carga tributaria más grande, y aún así igual se calcula que aproximadamente el 50% de nuestra economía se mete en negro. ¿Puede ser que tengamos impuestos altos? Ponele, sí, pero igual la mitad de nuestro país los evade. Y además los mayores números de evasión vienen por parte de los grandes capitales, los exportadores, los jefes, los patronales. De hecho, el 50% es un número estimado, pero no es que tengas al 50% de los trabajadores en negro, tenés un número más grande. ¿Por qué? Porque muchas empresas, por ejemplo, como estrategia empresarial, ¿qué hacen? Te pago la mitad del sueldo en blanco, la mitad en negro, y ahí me ahorro una moneda en impuestos. Entonces, me parece que hay
y por ahí pensando un poco en el debate anterior de los relatos, ¿no? Hay como muchas cosas que me parece que hay que desmitificar. Y después, también este derrotero, o a mí me pareció un poco el derrotero, ¿no? Esto de la discusión pasa por ser madre y vivir en Moreno. Es cierto que hay hechos de inseguridad en Moreno, es cierto que hay un montón de problemáticas que se trabajan por solucionar constantemente y que aún falta. Pero la discusión no es ser madre y vivir en Moreno. Me parece que no pasa por ahí. Porque si no, que los que son jóvenes padres no pueden vivir acá, se tienen que ir. ¿Hay cosas que mejorar? Sí, pero me parece, y justamente, y en la línea de las guarderías, de las salas maternales, para los jóvenes padres, me parece que va un poco en esa línea. No hay que estar en el derrotero de la situación no está buena, no podemos hacer nada, busquemos otra semisolución. En lo personal me parece que si estamos acá es para proponer, para resolver, y acá de hecho justamente tenemos una propuesta concreta para resolver una problemática que tienen montones de jóvenes en Moreno y en la provincia y en el país en general. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Banca 13. Milagros. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a hablar de la importancia de la guardería, sobre todo para las mujeres. No solo en las universidades, sino también en los terciarios y en los ámbitos laborales. En algunas universidades ya están en función para docentes, no docentes y alumnas y alumnos. Que sean padres. Con esto nace una mirada integral de las necesidades de los padres y los niños, buscando la permanencia de los alumnos, pero también garantizar los derechos del niño, niña, de sus primeros días. Se calcula que en las universidades y terciarios gran parte de estudiantes son madres y que otras, al saber que están embarazadas y ver las complicaciones en dejar a quien cuidan sus niños, abandonan la carrera. Otras llevan sus bebés a clases, si se lo permiten, porque no les coincidan los horarios. Por eso es que este tema es muy importante resolver por un futuro mejor para cada estudiante y facilitarnos a las mujeres que nada nos impida estudiar. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la compañera Camila Zavala, Banca 12. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras. Primero, hacer hincapié en la participación política de todos los jóvenes, que es muy importante. Y respecto a la ley del voto joven y la democratización juvenil, me parece que es muy importante ampliar todos los espacios y los sectores que nosotros quizás los tenemos más en el territorio y llevarlos al lugar más legislativo. Está buenísimo poder debatir sobre qué es lo que queremos, cómo construimos nuestra comunidad, nuestra casa común y nuestro futuro. Y pensar también cuál es la valoración que tienen las juventudes en este recambio generacional que podemos ver hoy en la gestión actual, bueno, con un montón de políticas municipales que se vienen implementando, como son los puntos jóvenes, como es representar, como es la asistencia integral en casa pueblo, bueno, y demás. Creo que tenemos que tener muy en claro a quiénes queremos como dirigentes, interpelarlos desde ese sentido y pensar, en realidad seguir la línea, bueno, de la juventud del 76, de la lucha de la juventud en los 90, de las juventudes del 2001, y nosotros que nos pusimos la camiseta en la pandemia, que por una cuestión etaria salimos a patear los barrios, a bancar las ollas populares cuando muchos no podían. Hoy tenemos la oportunidad de pensar si queremos construir un país con un gobierno que aumente las becas Progresar o si queremos estar del lado de gobiernos que recorten los salarios educacionales o las salidas educativas al Teatro Colón, por ejemplo. Así que nada, me emociona y me llena de orgullo ver cómo se involucran, cómo podemos participar en este tipo de espacios
y sacar de lado la frase de que los jóvenes somos el futuro porque los jóvenes somos el presente y lo estamos construyendo ahora. Muchas gracias. Gracias, compañera. Tiene la palabra Milena Vergariz, banca 17. Bueno, tomando en cuenta lo que había dicho, no me acuerdo el nombre, pero sí había hablado mucho de la seguridad de Moreno, contarles que esto es algo que está pasando realmente en todos los lugares del mundo, de Argentina, en todos los barrios, no solamente en el distrito de Moreno, sino que en todos lados está pasando. Y también contarle a él y a los demás que nuestra intendenta, Mariel Fernández, puso a 300 oficiales, si no me equivoco, en Moreno, trabajando, recorriendo los barrios. En mi barrio por lo menos están, mejoró mucho la seguridad. Y también, sobre todo, que el hecho de tener una guardería dentro de un terciario es más que nada para incluir a aquellas mujeres que son madres o a aquellos padres, aquellos hombres que son padres, porque no solamente siempre viene de la mujer, pero sí mayormente siempre las que cargan con los hijos son las mujeres. Y tema virtualidad. Se está quejando de que en Moreno hay hambre, de que hay hambre en todo el mundo, pero para él dice que es mejor tener clases virtuales. Si no hay plata para una guardería, que es esencial, tampoco va a haber plata para una computadora, para un teléfono o para pagar el internet. Entonces, tener en cuenta eso. Y segundo, que me pareció una falta de respeto que dijo que lo hayan censurado. Acá no es la primera vez que faltan el respeto así, estando acá. De hecho, a mí me habían faltado el respeto en la sesión del lunes que estábamos debatiendo sobre los ejes que se iban a tratar acá. Y me parece una falta de respeto que diga que lo censuraron, porque todos vimos que se cortó la luz y creo que la luz no la maneja solamente el municipio, sino también Edenor. Así que nada, eso. Tiene la palabra la compañera Florencia Tayarol, banca 18. Gracias, presidenta. Bueno, antes de que se corte la luz, había escuchado que había dicho que las guarderías eran una cuestión de adoctrinamiento, además, para adoctrinamiento de los más chiquitos. Y no es así, es una cuestión de que, bueno, los padres no los pueden cuidar porque están estudiando, porque están trabajando o por otros motivos. Y en tal caso, por el tema de la seguridad y eso, entiendo su caso, pero en vez de decir, no hay que poner guarderías, habría que poner más patrulleros o más seguridad en todo caso, en vez de directamente no hacer eso, porque siempre se le busca la vuelta y bueno, para que se pueda hacer y para poder ayudar al otro, ¿no? O como dicen ustedes, al vecino, pero bueno. Eso era nada más, cortito. Gracias. Tiene la palabra Nur Heredia, banca 4. Gracias, presidenta. Bueno, antes que nada, quiero aclarar que la derecha a las mujeres no nos va a venir a decir qué se puede conquistar, qué no, qué se puede hacer y qué no. Cuando venimos de conquistar el derecho al aborto en las calles, miles y miles de mujeres. Por otro lado, como conté anteriormente, yo soy estudiante del Rojas y veo como hay estudiantes que tienen que dejar de cursar porque no tienen con quién dejar a los pibes. Entonces, nos parece que hay que poner las prioridades donde van. Hay que dejar de pagarle la deuda al FMI. Todos los gobiernos lo vinieron haciendo y eso implica recorte en la educación. Nosotros desde las agrupaciones de Enclave Roja y Pan y Rosas siempre peleamos por el derecho a los jardines maternales porque tenemos derecho a estudiar y que nadie nos diga lo contrario, ¿no? La virtualidad no es una opción porque eso implica vaciar la educación pública y lo que no se quiere discutir acá es en realidad que el gasto público no va a la educación o a la salud, sino que se está yendo, se está fugando con la deuda del FMI que lo está pagando este gobierno. Y hay que decir que la plata tiene que ir para educación, para salud y no para pagar una deuda que es fraudulenta. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Tiene la palabra banca 14, Tamara Weber. Gracias, presidenta.
¿Se escucha bien? Bueno, aclarar que esta gestión invierte el 100% del fondo educativo, me parece primordial. Las escuelas, terciarios, los fines, las escuelas de capacitación laboral se están poniendo en marcha, están siendo recondicionadas, porque esa es la prioridad de un gobierno como este, un gobierno peronista. Así como es prioridad que todos y todas podamos acceder a la educación, ser madre o padre no tiene que ser un impedimento. Después, hace rato mencionaban también que el peronismo quiere el pueblo ignorante, cuando los únicos que ven a la educación como un gasto y no como una inversión son la derecha. Después también, estudiar de manera virtual con las condiciones que tenemos actualmente me parece que no es viable. Fue viable sí en un contexto de emergencia como lo fue la pandemia, pero no ahora. ¿Realmente les parece que es viable tener arquitectos estudiando de manera virtual, tener ingenieros estudiando de manera virtual? Me parece que no. Gracias, presidenta. Gracias. Tiene la palabra Juana, banca 10. Bueno, yo desempeño mi tarea acá en el municipio de Moreno, laburo en el área de educación. Retomando un poco lo que dice mi compañera, este gobierno, por una decisión política de la conducción de Mariel Fernández, invirtió en el 2022 el 100% del fondo educativo. En el 2023 tenemos comprometido el 100% y más del fondo educativo. Aquellas obras que están paradas, que muchas veces en este recinto la oposición trajo nombres escritos, son obras que, bueno, por situaciones de los desembolsos que corresponden a la nación, muchas veces esos desembolsos no llegan a términos. Quienes se hacen cargo de ese desembolso es a través del Tesoro Municipal, a través de este municipio, se encargan de que esas obras continúen por decisión política, nuevamente repito. Después se dijo un poco que se busca adoctrinar a las infancias, se usa el término mucho de guardería, los niños no son un objeto de guardado, no tendrían que estar en ningún lugar llamado así que saquemos un poco ese término, son espacios de cuidado, son espacios, muchas veces en esta gestión se abrió, nuevamente repito, una dirección de jardines comunitarios que se encarga de que esa educación sea a través de compañerismo, de amorosidad, donde muchas de las compañeras no son recibidas, pero sí tienen una larga trayectoria de la educación popular comunitaria y que cuidan mucho mejor a los pibes que en otros espacios privados y demás. Entonces sacar un poco eso de que se busca adoctrinar a los pibes, y después que se comentó que se basta con mirar al vecino, cito, se basta con mirar al vecino para darse cuenta de la situación de las infancias. No, no basta con mirar a nada, basta con ir al territorio, conocer esas experiencias, pisar los jardines comunitarios, pisar un poco más el barrio, estar ahí adentro para darse cuenta del laburo que llevan las compañeras adelante, que esta gestión se encarga de acompañar, que es un laburo tremendo que venimos haciendo con el acompañamiento hacia las infancias. Entonces no basta con mirar, basta con actuar, accionar y estar en el territorio presente. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra Renzo, banca 23. Se escucha, ahora sí. Gracias, señora Presidente. Falta de respeto el comentario del compañero, falta de respeto el hambre, la miseria, las jubilaciones de Cristina Kirchner. Eso debería darte vergüenza. Muchas gracias. Bueno. Tiene la palabra Sofía Bregoli, banca 2. La verdad que eso me dio a dudar un poco porque no sería al revés la cosa, como que Macri hizo todo eso lo que acaba de decir el compañero, la verdad. Va, yo pienso eso. Ustedes tranquilas, porque... Tiene la palabra Matías, banca 19. Muchas gracias, señora Presidenta. Primeramente me gustaría hacer hincapié un poco, ¿no?, en este relato que se estaba escuchando en ciertas bancas respecto de la educación pública, ¿no? Primero me gustaría recordar que fueron en aquellos años del gobierno, bueno, del presidente Macri, que la educación pública se la puso en un lugar de desprestigio
Y me gustaría recordarles también que fue la misma Vidal la que convocó por Twitter a docentes, ¿no? Porque me parece que están olvidando de esa parte. Sin mencionar que de hecho fue ella quien dijo que ninguna persona que nace en la pobreza va a la universidad. Y nuestros compañeros creo que acaban de decirnos que estudian en universidades públicas. De hecho, uno estudia en la misma universidad pública acá de Moreno, inaugurada durante los gobiernos de Cristina y de Néstor. Y respecto de los relatos que estaba mencionando hace un momento, me gustaría poder decir, ¿no? ¿Por qué Moreno no puede tener guarderías en sus escuelas? ¿Por qué Moreno no puede tener guarderías en sus jardines? ¿Por qué no puede tener guarderías en los terciarios o en la universidad? ¿Acaso se cree que es un privilegio de otras clases o qué? Porque me pareció escuchar al compañero mencionar justamente que Moreno no podría darse eso porque lo menciona como un privilegio. A mí me gustaría recordar, como dijeron las compañeras preopinantes, que acá en Moreno se destina el 100% ¿cómo es esto? Del fondo educativo. Sí, gracias por ayudarme. Y me gustaría mencionar que justamente si van a la página del municipio de Moreno van a encontrar que ahora mismo se encuentra abierta la licitación a obra pública de escuelas secundarias y escuelas primarias, que se están refaccionando y de hecho también tuvimos hace poco la inauguración de algunas escuelas. Digo esto porque me parece algo primordial, de hecho mencionando también la ESI, porque estábamos hablando hace unos momentos de la ESI, y hablábamos de los embarazos adolescentes. Una manera de poder generar y acompañar las trayectorias educativas de estudiantes, que la mayoría de los que estamos acá somos estudiantes, es justamente generar estos espacios que nos ayuden y nos permitan que toda nuestra población, nuestra comunidad del municipio, pueda terminar sus estudios, pueda terminarse a sus estudios secundarios, sus estudios universitarios, terciarios, y me parece importantísimo también volver a recalcar esto, de poder generar estos espacios para que podamos tener espacios dignos, espacios seguros, y bueno, la verdad que viva la educación pública y me gustaría, bueno, poder hacer una votación para poder acompañar justamente... no, perdón, después vuelvo a tomar la palabra porque lo quiero escribir primero para poder volver a hacer Quisiera hacer una moción de privilegio, pero más adelante. Muchas gracias, perdón. Gracias, compañero. Tiene la palabra Florencia Tayarol, banca 18, ¿no? ¿Te arrepentiste? Ah. Bueno, Milena Vergariz, vos sí eras. Bueno, contestándole un poco al compañero Renzo, que seguramente que sí, que quizás me da un poco de pena, no de vergüenza, pero sí pena el hambre que está pasando alrededor de todo el mundo. Pero yo creo que habría menos hambre si un presidente que es empresario no nos hubiese metido en una deuda con el Fondo Monetario. Y otras cosas que me gustaría aclarar es que bueno, que va a la universidad pública, universidad que la tenemos gracias a Cristina. Pero fuera de eso también recordarle que el día lunes, cuando estábamos hablando, él dijo que viajaba en colectivo y después cuando surgió lo que era el boleto, preguntó cuánto salía el colectivo. Entonces, yo no sé si es que mintió por conveniencia o si realmente nunca viajó en colectivo o viajó y tiene demencia y se olvida cuánto sale el colectivo, que toma todos los días. Tiene la palabra el compañero Lucas, banca 8. Gracias por la palabra. La verdad que no solo me parece un irrespetuoso, sino un apático, porque siendo él que vivió un caso así de estar con una madre soltera, quiera que las mujeres o también los hombres, que son padres, quieran estudiar en virtualidad, o sea, que los obliguen a estudiar en virtualidad. Lo que es vaciar las escuelas públicas, que es algo que estamos luchando hace años. Lamentablemente la pandemia nos tocó estudiar virtualmente porque no podíamos estar en un mismo espacio con muchas personas. Pero nada, me parece un apático que siendo él, que vivió en carne propia un caso así, diga lo que diga. Gracias. Tiene la palabra Renzo, banca 23. ¿Se escucha? Ahí está. Gracias, señora Presidente. Yo le pregunté al compañero el lunes si le parecía caro el boleto del colectivo para él. Yo no pregunté si era
cuál era el precio, pues yo sé cuál es el boleto, compañera. Y el segundo punto, creo que me llamó demente, ¿no? Algo así, ¿no? Demencia, bueno, o sea, soy demente. No me quiero imaginar qué sería de este lugar si yo le dijera demente a la compañera. Sería un facho, un misógino, nada, invitarlos a reflexionar. Muchas gracias a todos. Sí, mantengamos el respeto, no nos desconozcamos, que ya termina y terminemos de la mejor manera. Tiene la palabra Rodrigo Sato, Banca 22. No, yo por ahí, ya que se mencionó todo el tema de la pobreza y demás que se metió, por ahí me parece también interesante destacar, más en un contexto donde estamos hablando de libertad económica, empecemos a hablar un poco de los responsables de la pobreza. No sé si conocen a los supermercados BEA, la gran cadena. Está hace cosa de 1 año, 2 años atrás, plena crisis económica, dicho dueño de esa empresa, declaró haber tenido ganancias por un 148% más o menos. O sea, un criollo metió 100 pesos, sacó 250. Bien, eso en un contexto donde medio país se nos está muriendo de hambre. Y es un tipo que solo revende comida, no la fabrica ni siquiera. Entonces, me parece que ahí podemos empezar a ubicar a algunos responsables de la pobreza. Y esto también lo destaco porque estamos en épocas donde se habla mucho de la libertad económica, de todo eso, y se dice que la Argentina censura mucho en ese sentido. Por poner un ejemplo muy claro, la mayor parte de los países europeos, Francia, por ejemplo, si vos declarás una ganancia superior al 40% del capital invertido, vas preso. Y estoy hablando de Francia, no estoy hablando de Cuba. Entonces, me parece que también hay que empezar a desmitificar un poco y empezar a hablar de, che, ¿por qué tenemos pobreza y demás? Y como dije antes, en un contexto donde nuestro país tiene a casi todo, de cada 100 personas que están en condiciones de trabajar, tenés a 94 trabajando. Entonces, me parece que hay que empezar a desmitificar un poco de pobreza, de la cultura del trabajo, de todo eso, y que hay muchos otros factores en el medio, más allá de las determinadas gestiones que ha hecho nuestro gobierno con Alberto Fernández, porque hay problemas que vienen de mucho más atrás y que además los peronistas nos venimos peleando hace rato y desgraciadamente no hemos logrado ganar del todo esa pelea. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando, quedan 2 oradores. Le damos la palabra a Florencia Tallarol, que ahora sí, Banca 18. Gracias. Bueno, nada, escuché que había dicho lo de las clases online y no me quería quedar sin decir que antes, un par de horas antes, había dicho que ¿por qué entregaban computadoras si había tantos pobres, no? Y entonces no tendría sentido su relato, se estaría contradiciendo, porque si quiere tener clases online, ¿cómo haría que los chicos se conecten? Sin las computadoras, ¿no? Nada más eso. Sí, hay muchos memes para eso. Tiene la palabra Ulises, Banca 11. Hola, hola. ¿Se escucha? Bien. Quería también hacer un poquito de hincapié en las contradicciones de algunos discursos. Al principio de la sesión se habló de no meterse en casos particulares, pensar en el vecino, etcétera. Si bien es lamentable la situación que comparte el compañero Brandon, muy feo la verdad lo que contó, es un caso bastante particular que él haya terminado con con estas ideas. Y me parece terrible tener una negativa tan grande ante un proyecto que estamos tratando de consensuar entre todos, ¿no? Me parece que en vez de tratar de implementar una virtualidad y dar de baja el proyecto de los espacios de cuidado, podríamos implementar algún tipo de proyecto de espacios de cuidado y refacciones en los espacios en los que se hagan. Listo. Gracias, compañero. Tiene la palabra Banca 21, Catalina Bordón. Tal vez, bueno, no sé si se escucha. Tal vez no ponernos a discutir si una madre puede o no acceder a la educación pública, sino empezar a discutir cómo vamos a hacer que ella pueda acceder a esos derechos. Tipo, no dejar de decir si puede o no, sino empezar a discutir cómo puede hacerlo. Gracias.